Vamos a empezar con el primer capítulo, Ajá. que se llama Principios de la Herencia. Habíamos visto, pues, este es el manual de escudería, Sí. y el primer capítulo tiene que ver con los principios de herencia. Herencia llamada todo aquello que usted obtiene o que pasa de una persona a otra, todos sus bienes, derechos y obligaciones. Es básicamente la definición de herencia. Pues, la herencia como tal es todo aquello que se pasa de una persona a otra, Sí. tanto sus deberes como sus derechos, como también sus obligaciones. Veíamos en el Antiguo Testamento que todos los profetas tenían hijos o seguidores o alumnos. Recordamos la historia de Elías cuando iba con Eliseo, que ya el Señor iba a arrebatarlo. Él se encontraba en el camino con muchos hijos, aparecían 50, 25, eran básicamente estudiantes de los profetas, y ellos heredaban pues parte de ese espíritu profético que tenía el maestro. Pero también se habla de herencia acerca de transmitir los genes. Entonces, eso también lo llamamos herencia. ¿Cómo se transmiten los genes de un padre a un hijo o de un padre hasta la segunda o tercera generación? Porque no necesariamente tiene que ser en la siguiente generación, sino se puede transmitir por, por medio de los genes a una tercera o cuarta generación. Eso también lo llamamos herencia. Y el manual nos dice que Dios ha establecido leyes en la tierra para que se cumplen, leyes que traen consecuencias, pero también leyes que traen herencia a aquellos que los cumplen. Nosotros en Deuteronomio vemos que él nos puso leyes para aquellos que los cumplían, traían bendiciones, para aquellos que no los cumplían, traían maldiciones. Pero también tenían leyes que traían herencia de los padres hacia los hijos. Recuerde cuando hablamos de primogenitura, que el hijo primogénito eh, heredaba todos los bienes, o la mayoría de los bienes del padre, pero también la responsabilidad de hacerse cargo de su familia y hacerse cargo de ser el sacerdote de la casa, porque el hijo mayor o el hijo primogénito era el sacerdote. El texto nos dice que Satanás ha tomado muchas de esas leyes y las ha convertido pues en maldiciones, de una manera que pervertida para esclavizar, destruir y traer sufrimiento hacia la humanidad. ¿Qué llama o qué se ha convertido en esa herencia? Lo que nosotros llamamos las maldiciones generacionales. En el texto vemos que en la salud, por ejemplo, las enfermedades pasan de padres a hijos. En la economía, la ruina, los malos negocios, ¿sí? Los chanchullos que llama la pastora, los, los malos negocios, las ruinas, heredadas de padres a hijos por generaciones, que nosotros hemos aprendido que debemos renunciar a ese tipo de herencias, ¿sí? O maldiciones generacionales. En los matrimonios, divorcios, amantes, contiendas, separaciones. Ustedes y yo he conocido muchas personas o muchas familias que la madre fue madre soltera. Conozco un caso específico, ella tuvo 3 hijas y las 3 hijas hoy nunca pudieron convivir con sus esposos. Todas, las 3 tienen hijos, pero viven solas, al igual que la mamá y al igual que la abuela. Esos son maldiciones generacionales que van de padres a hijos, que son herencias, sí, son herencias, pero que el enemigo ha llevado por otro camino para, pues lo que dice el texto, para pervertir, para destruir, para traer sufrimiento, para esclavizar a las personas y que estén sometidas, obviamente, a este tipo de maldiciones. En las naciones, guerras, inmoralidades, ruina, adoración a falsos dioses. Esto, obviamente, un mal gobierno, digámoslo así, un gobierno que toda la vida fue mal llevado, que fueron saqueadores, que fueron ladrones, que fueron usurpadores de tierras o mataban, ¿no? Pues el pueblo seguirá con esa herencia y se va manteniendo así, seguirá siendo así. Recuerden una clase que nos dio la pastora acerca de Simón Bolívar. Simón Bolívar no era, pues, qué galán
y qué tipo tan honrado y tan... Era un tipo mujeriego que, pues, que hacía su oficio, pero que también tenía sus cosas y que había dejado dentro de su ejército, pues, algunas cosas como herencia. Nosotros vemos, por ejemplo, en los griegos, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, entre sus generales, pues había dejado también esa herencia de ser una persona derrochadora, una persona que tenía mucho ego y que, aunque era muy inteligente para la guerra, también era una persona que vivía de las pasiones mundanas, de la carne. Y vemos que a través de la historia sus mismos generales caen en misma desgracia que cayó él muriendo por conflictos o por enfermedades en el tiempo. Pero todo cristiano, ya entrando en la vida del cristiano, ya entrando en la vida espiritual del cristiano, existen dos tiempos. Hablamos de que la herencia la toman los hijos. Entonces, ya hablando nosotros en la vida espiritual como hijos de Dios, tenemos dos etapas. Para entrar a la etapa de hijo, primero tenemos que pasar, o para heredar como hijos, tenemos que pasar por la etapa de oveja. ¿Sí? Así como Eliseo reconoció que Elías era su padre, pero entró en una etapa de crecimiento primero, andando detrás de él y aprendiendo y escuchando todo lo que él hacía, hasta que Elías pudo decir que lo podía dejar solo. Y se iba y le dejó una herencia, un doble porción de su espíritu, por supuesto, y todo aquello que él le había enseñado. Para pasar para poder llegar a ser hijos, para poder estar en ese estado de hijo, para heredar, tenemos que pasar, o nuestros inicios tenemos que pasar como ovejas, que es una etapa bonita, sí, pero no nos podemos quedar ahí, porque muchas personas les ha gustado y se han mantenido ahí, porque obviamente es mucho más fácil pedir que dar, ¿sí? Mucho más fácil extender la mano que estar dando de usted, sacrificando su tiempo, sacrificando sus cosas para el beneficio de otros. Es más fácil extender la mano para que uno le den. Y si no pasamos de allí, pues nunca vamos a pasar a ser hijos. Y nos trae dos textos. Uno es el tiempo de la oveja perdida, que está en Lucas 15, 1, 7, y el otro es el tiempo del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. Si quiere, vamos a Lucas 15, 1, 7. Lucas 15, del 1 al 7. Vamos a ver. Lucas 15, del 1 al 7. Ya les leo. Lucas 15, del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos, o con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Hasta cuál versículo? Perdón. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ahí nos habla básicamente de eh, cómo el Señor nos muestra de que en tiempos de oveja, los pastores, o el pastor, o el hijo, o el padre, en este caso, cuando nos convertimos en hijo, padre espiritual, nos atiende y está pendiente de nosotros. Y el Señor dice, es preferible ir a buscar aquella perdida que 100 que yo ya tengo convencidos, o 99 que ya tengo convencidos. Personas que ya saben, que ya se convirtieron en hijos y que conocen la responsabilidad y saben y conocen todas las bondades, todos los beneficios y responsabilidades que conlleva esa herencia. Esa pérdida es preferible ir a buscar mientras que los otros se mantienen solitos. Pero también nos habla del tiempo del hijo pródigo. Eso está en Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a leerlo. Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame
la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros conocemos esta historia o esta parábola sabiendo que él después cae en cuenta, después de que desecha todo lo que tenía, dice en el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Pastora, ¿usted también se le cayó el video de Leo? Su hijo, sí, no se puede llegar a ser un buen hijo si no se ha sido una buena oveja. ¿Se cayó quién? No, usted, Leo. ¿Cómo dice? No, ahora ya se escucha de nuevo. ¿Ya? ¿Se había caído? Sí. Ah, bueno. Dice que en estos tiempos son tiempos obligatorios para todo cristiano. No se puede llegar a ser un buen hijo si no ha sido una buena oveja. No podré ser un buen pastor si no he sido pastoreado adecuadamente. Nadie está exento de estos dos tiempos tan importantes de la vida de un cristiano. No podemos llegar a una iglesia y pasar inmediatamente a ser hijos. Tenemos que pasar obligatoriamente por el tiempo de oveja. El tiempo de oveja, que es tiempo de dependencia. Dice que el tiempo de dependencia porque la oveja es de corta vista. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que le den. No se puede cuidar por sí sola, no se puede vivir sin el pastor. Vive pendiente si el pastor la saluda, si el pastor le habla, si la prédica es la que ella quería. Es un tiempo donde solo demandamos, cero compromisos, no nos comprometemos a nada. Hay un evento allá, no, nosotros simplemente nos sentamos en una sillita a esperar para que todo nos lo den. Es el tiempo de la lechecita, solamente que nos den lechecita. Dice que no discierne los pastos ni los tiempos, vive en el rebaño con otras ovejas, aprende a oler y a escuchar la voz del pastor, o sea que lo sigue ciegamente, cree en él totalmente, todavía no discierne lo que nosotros en muchas ocasiones hablamos, que hay que tomar lo bueno, desechar lo malo, todavía no, la ovejita, digan lo que digan, ella lo va a creer. El problema es cuando caemos en manos de falsas doctrinas, por eso muchas personas caen en ese momento en falsas doctrinas, porque todavía no disciernen, todavía no, pero en el momento donde empiezan a hacerlo es donde se pierden, se van, no hacen esa transición de oveja a hijo porque simplemente fueron mal pastoreadas. Su vida depende de cuán cerca o cuán lejos está el pastor. Básicamente dependen totalmente del pastor. Como ovejas, en este tiempo solo demandamos cuidados, alimento, atención, dirección y protección. Solamente nos interesa estirar la mano y pedir, pastora, ore por mí, porque necesito esta pastora, me quedé sin trabajo, ore por mí, pastora, no tengo esto, pastora, necesitamos de todo. Pastora, vaya a mi casa y ore por mí, mire que mis hijos no me hacen caso. Inclusive a veces le damos el cuidado a nuestros hijos a los pastores, creemos que ellos son los que nos pueden dirigir nuestro hogar, porque somos tan dependientes en ese estado que queremos que todo nos lo haga el pastor. Podemos llegar a ser totalmente absorbentes, lo cual es normal. Este es un tiempo solo de derechos, no tenemos obligaciones, solamente pedimos. En este tiempo la oveja se va y el pastor va a buscarla. Todas las veces que sea necesaria, y eso lo hemos visto nosotros en nuestra iglesia, cuántas veces la pastora ha tenido que ir a recoger y llevar nuevamente, hasta encontrarla y traerla de regreso. En ocasiones se van del redil ciegamente, o sea que pierden, o sea, se pierden y toca irlas a regresar
simplemente porque les molestó algo, porque ese día, ese domingo no lo saludaron, porque el líder la miró feo, según ellos, porque la levantaron de la silla donde ella estaba y la colocaron donde ella no quería, porque se sintieron desatendidos, por, por muchos motivos inmaduros, por muchos, esas ovejitas se van de la iglesia un par de domingos o varios domingos y la pastora o el pastor tiene que ir por ellos, convencerlos nuevamente y traerlos nuevamente al redil. En este tiempo, según la parábola, se debe ir en búsqueda, sanarla, vendarla y hacerla volver a casa. En muchas ocasiones tienen mucho dolor y hay que hacer ese proceso de sanación. ¿Verdad, pastora? Hay que hacer ese proceso de sanación porque hay algo que no la deja pasar ese límite o cruzar, hacer ese momento de transición de oveja a hijo. Si alguien quiere comentar algo, active el micrófono y hace algún aporte. Y a uno, no todos. Sí. No, todos lo saben todos. No griten Yo quería, tanto. no, espere, Leito, déjeme hablar. Se me hacía raro que usted no comentara algo. Ay, por favor, yo estaba mirando cómo yo comentaba, yo dije, pero no es que esta niña no me deja hablar. Ah, bueno. ¿En qué momento, o sea, en qué momento se sabe o en qué momento puede uno diferenciar una oveja de un hijo? Me explico. No todo el tiempo el pastor o la pastora debe estar yendo y recogiendo la misma ovejita y vuelve y se va y volvemos y la sanamos y vuelven y le sanan la patica y vuelve y eso y vuelve y se va y otra vez toca ir a traer. O sea, ¿en qué momento hay que ya definitivamente decir, bueno, esta oveja no se quiso quedar aquí? Voy a decir. Dejémosla que se vaya. ¿Cómo? Sí. Ahí sí yo pienso que la pastora es la que nos puede decir que ella es la que le ha tocado ir detrás de muchas ovejitas. Pues uno sabe que cuando es oveja toca andar detrás de ella hasta que ella misma reaccione y no se vuelva a ir, ¿cierto? Pero mientras se sigan yendo y se sigan doliendo por algo muy sencillo, todavía son ovejas, ¿cierto? Todavía si les duele, si porque no los saludan, si le hicieron mala cara o ellos piensan que le hacen mala cara, son ovejas. Todavía no podemos llamarlas hijos porque todavía son ovejas y todavía tenemos que tener cuidado. A veces tendremos ovejas de 20 años, pero nos toca como pastores estar ahí con las ovejas. Ah, ok. O sea, no, en ese sentido no se deben soltar. No, o sea, no decir, deben bueno, soltar. ya, no, Las esta oveja ovejas ya son las no me que gustó más. les duele todo. Sí. O sea, sí, no hay un momento para decir, bueno, ya no friego Sí. más con esta oveja y la suelto que se vaya y se eche el lomo abajo, no. No. Las ovejas son las que se muestran siempre sensibles. Oh, les duele. No, pero entonces lo que dice la pastora, no hay un momento para decir, ya esta oveja ya la dejo. Ya. Las ovejas son las... No, Por lo menos uno puede ver esto, que ya un líder ya no es una oveja. sí. Porque un líder ya es un apoyo para el pastor, pero no nos adelantemos a la clase porque más abajo va a decir eso, Leo. Ah, bueno, listo. Entonces ya, Leito, siga. En ocasiones... Yo puedo hablar. Depende. No, ¿Ya mentira, está sí. conectada? Sí, ya. Ya salió la mona. Usted, por supuesto, usted no puede quedar sin comentar. María, sí. Gracias. Lo que pasa es que igual Dios nos ve como ovejas, seamos líderes, sean pastores, Él tiene un trato especial con cada persona. Igual Él nunca se va a cansar de nosotros, ¿no? Igual nosotros tampoco tenemos que cansarnos de las personas, de las ovejas, líderes o lo que Dios haya puesto en el rebaño. Pero Él nos busca y nos quiere como hijos, más no como ovejas. Y más, igual hablamos de la patiquebrada, aún llega un momento que le parte uno la pata. Iba a eso. Los pastores van y buscan la ovejita 5, 6, 7, 8 veces, hasta que el Señor llega
y le quiebra una patica, esa también la conocemos. Entonces, para que la persona entienda de una vez por todas, para que no se vuelva cabrita, hijita, y se dé cuenta que no debe estar saltando por de lado a lado. Entonces, en ocasiones el Señor, como siempre, él tiene el control de todo, pues él interviene y le quiebra la patica para que ella entienda. Entonces ya no se le va a volver a volar a la pastor o a la pastora. ¿Sí? Entonces, en ocasiones el Señor le toca hacer ese tipo de cosas. Pero sí, sí, obviamente la misericordia del Señor siempre va a estar, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Podemos seguir? Siga. A ver, pregunta más. Paz, ¿en qué momento entendemos que ya no somos ovejas y no somos hijos? Exactamente. Vamos para allá. Ya ahorita Leito le va a decir porque esa es la otra parte que va a ver con Leo. Ah, listo, vale. Vamos para allá. Apaguen los celulares. Le digo los micrófonos. Perdón. Me apagan los celulares y no me pueden ver. Vamos de transición de oveja a hijo. En este momento, ahí es donde termina la parábola de la oveja perdida y nos enlazamos de inmediato con la parábola del hijo pródigo, donde, al igual que en la oveja, un día se van. Pero la diferencia es que en este momento el pastor no va a buscarla, o en ese momento el papá del hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, no va a buscarla. ¿Sí? Pero en ocasiones hay que dejarlos ir. Y la pastora, pues, no me deja mentir, en ocasiones hay que dejar que estos hijos, porque ya han tenido responsabilidades, porque ya se les ha dado algún tipo de responsabilidad, ya hicieron esa transición de oveja, o están en esa transición de oveja a hijo, donde empiezan a entregárseles cierto tipo de responsabilidad en la iglesia, como ser ujieres, como el aseo, como cositas donde se van comprometiendo y tienen cierto compromiso en los quehaceres de la iglesia, pero que todavía hay cosas que les duelen, esas pequeñas zorras que hablamos en ocasiones y que tienen, no les quita la paz, ¿sí? Y por esas cosas se van. Entonces ahí, en esos casos, es un momento de sanación. Vemos cómo el hijo pródigo entendió, él después de estar allá, él entendió y se dio cuenta de que él estaba desperdiciando su tiempo, que en su casa estaba muy bien. En ocasiones a los hijos o en el momento de las ovejitas de convertirse en hijos les pasa lo mismo. Se van porque se duelen porque el líder los obligó a repetir el aseo o porque los regañó porque llegó tarde y ese día no los dejó cantar o porque no los dejó servir, simplemente y se duelen por eso y no regresan. El Señor les hace entender, llegan a un momento donde les hace entender que su mentalidad debe ser otra. Y ellos mismos reconocen y se dan cuenta. En ocasiones, los grupos o los mismos líderes tienen que hacer procesos de sanación. Y ustedes se han dado cuenta, en ocasiones Lilianita, Kimberly, la pastora han ido, no sé quién más, ahí la monita, han ido a hacer procesos de sanación. Procesos de sanación por cosas que todavía tenemos como ovejitas y que no nos deja crecer como hijos. Y es porque estamos en esa transición, en ese momento donde necesitamos morir como ovejas totalmente, dejar todo eso que pensamos que todavía nos hiere, que todavía pensamos que nos afecta, que todavía nos mueve la carne, porque no nos saludaron, o porque me regañaron porque llegué tarde, o porque no me pusieron y yo quería, pero nunca me pusieron. ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas, dice el texto, en Lucas 15, 5, 6, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y llega a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No la deja en el redil, esa ovejita. Ya no la deja en el redil, sino la deja en su casa. Ya la persona que regresa ya tiene otro, ese hijo que regresa ya tiene otro contexto. El pastor o la pastora tiene que trabajarlo de diferente manera.
¿Por qué? Porque ya no es una ovejita o está en la transición, ya no la puede dejar con el resto de ovejitas porque ya sufrió una transformación, digámoslo así, o un encuentro con el Señor estando lejos y se dio cuenta que se había equivocado. Por lo tanto, tiene que llegar a esa transición y el pastor o la pastora tiene que llevarlo a la casa y sentarlo con los hijos para que ella vaya aprendiendo y deje ese momento de transición para ser hijos. ¿Cuándo dejamos de ser hijos? En ese momento de transición, ¿cuándo nos damos cuenta? Básicamente nos damos cuenta cuando dejamos de pedir tanto. Ya dejamos de estirar tanto la mano y pedir. Debemos, dice aquí, no queriendo decir que para hacer la transición debemos apartarnos de la iglesia y después volver acá. Lo que Dios hace es un cambio de mentalidad. O sea, no necesariamente para usted estar en la transición no tiene que irse de la iglesia y pasar por un encuentro con el Señor. No, usted lo puede tener ahí, en la iglesia, sin necesidad de irse. Pero es un cambio de mentalidad, básicamente. Donde lo que tenemos de oveja debe ser llevado a nivel de hijo. Esto puede ser una experiencia, un crecimiento de madurez por la palabra, un tiempo de transición normal, de entendimiento, etcétera, donde el Señor nos va mostrando esto, nos va revelando, nos va iluminando palabra. Ya entendemos, ya no nos tienen que mascar la palabra. Ya cuando leemos un texto lo vamos entendiendo. ¿A través de qué? Pues a través de la preparación, todos los discipulados, todo el entrenamiento que se va haciendo dentro de la iglesia, todo eso sirve para eso, para ir pues creciendo mentalmente, ir creciendo en nuestra madurez espiritual y haciendo esa transición de oveja a hijo. Esto muchas veces pasa porque no se ha encontrado el problema. No entiendo. O el gusano que está dañando. No entiendo el mensaje, el último mensaje. ¿De quién es? Del Huawei Y7. ¿De la monita? Monita, si me hace entender, faltan 4 minuticos, podemos analizar el punto, Monita. ¿Usted es la del Huawei Y7? ¿Sí me escucha? Sí, creo que sí es la mona. ¿Sí la mona? Sí, sí, sí. ¿Qué se refiere usted cuando dice que no encontramos el gusano que está dañando? ¿O es que está mirando por ahí una guayaba? ¿Qué es lo que No, lo que pasa es que muchas veces cuando una oveja se va de un lado para otro, porque cosa que me ha pasado a mí, sí, está como echándome vaina a mí, no mentiras, es porque realmente hay un problema oculto y que no se ha sanado, ¿sí? Entonces, cuando ya se encuentra la raíz del problema, ya sea de rechazo o algo, ahí ya empieza el proceso de ser hijo de Dios. Por eso yo decía que es importante en esa búsqueda del pastor o el encuentro con el Señor, un proceso de sanación bien hecho hasta encontrar la raíz de ese problema, de cuál realmente es el problema por el cual se están apartando. Pastora, ¿me quiere decir algo? Que si se desconectan ya lo volvemos a conectar. Sí, Andrés, me envía el ID y la contraseña, no me mande el URL o el link. ¿Yo? ¿Entendido? Júgame. Ah, bueno. Sí, Monita. Pero Leo. Señor. La próxima reunión la crea Kimberly, la maneja Kimberly. Ah, bueno, vale. La crea Kimberly, entonces me manda el ID y la contraseña, Kim, por favor. Sí, señor. Bueno, continuando, Monita, usted tiene razón. Ahí importante es encontrar la raíz. Hablamos en una ocasión la raíz de amargura. Recuerda cuando en una ocasión hablamos un tema de sanación y era esa raíz que en ocasiones, que es herencia, básicamente, es herencia, hablando del término, es herencia, porque siempre o tuvimos unos padres que nunca se quisieron involucrar o que simplemente nosotros nacimos, como la gran mayoría en otra iglesia,
creyendo y teniendo unas bases diferentes, pero que siempre tenemos nuestra reserva hacia algo. Y es herencia o maldiciones generacionales que cargamos, que no nos dejan crecer. Entonces, tenemos ego, porque no nos gusta que nos toquen, ¿sí? O tenemos mucho orgullo, entonces por lo tanto no podemos servir, porque si tenemos orgullo, queremos que nosotros, lo de nosotros es importante, lo de los demás no, eso no nos deja crecer tampoco. Y a todo eso, esas raíces son las que hay que cortar y obviamente hacer sanación, que en muchas ocasiones no se encuentran, como dice la monita, y entonces empezamos a saltar de redil en redil sin convertirnos en hijos, manteniéndonos en eso, manteniéndonos siendo ovejitas. ¿Verdad? Amén. Sí, señor. Ah, bueno, monita. Sí, porque la oveja tiene un proceso, el pastor tiene un proceso largo con la oveja, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, sino tiene sus varios pasos, ¿no? Claro, monita, en ocasiones también sucede eso, que nos saltamos esa transición. A veces Pero el proceso también depende de la oveja, de qué tan largo ¿De lo qué? haga. El proceso también depende de la oveja. Sí, claro. Claro, pero en ocasiones por necesidad. Más bien, como dice Oscar, hablarle claro y de frente y decirle, es que esto no es una obligación, esto es disposición y no, yo pienso que es más de hablarle como claro a la persona, obviamente con toda la sabiduría del mundo, pero también sabemos que hay personas que ya se acostumbran a que me estén buscando, yo me voy y vuelven y me buscan, yo me voy y vuelven y entonces empiezan a hacer las cosas como a mí me gustan. Entonces es importante identificar eso como para darle madurez a esa oveja. ¿Qué dice, pastora? Aprende el micrófono. Tiene apagado el micrófono, pastora. Hay personas que, como dice, y nosotros lo hemos tenido que hacer, tenemos un listado de personas que hemos estado tratando y tratando, pero le estábamos gastando el tiempo que se lo podíamos dedicar a otros que necesitaban, que realmente estaban en la iglesia, conectados con Dios y que quieren. Entonces tomamos la decisión con Liliana de que no vamos a visitarlas más, la tenemos en la lista de oración. Yo de vez en cuando le escribo cómo están, les extrañamos, pero hasta ahí. No vamos a visitarlas porque estamos ahí, como se dice, desgastándonos y ellos no ven eso. Pero, como dice, hasta cierto tiempo llegamos y ahí las tenemos en oración y hasta ahí nos toca porque no podemos desgastarnos cuando hay otras que necesitan. Yo opino lo mismo. Aunque yo sé que los pastores tienen que trabajar con mucho amor hacia muchas personas y sobre todo amor para poder soportarlos porque somos terribles, pero yo soy un poquito más brusco y yo se lo he dicho a la pastora. Yo soy más brusco al decir las cosas. Yo soy de los que piensan que no se le deben echar perlas a los cerdos. Sí. En ocasiones es perdido y nosotros vemos al final de los tiempos, el Señor nos muestra que todas esas personas que tanto se les insistió y tanto se les habló y tanto, cuando vean las personas en el momento del arrebatamiento se van a dar cuenta, oiga, es cierto todo aquello que me hablaron. En ocasiones, como dice la pastora, se le está invirtiendo un desgaste de la persona, un poco de cosas, se le está invirtiendo a ellos tiempo y cosas y palabras que se le puede invertir a una persona que realmente está dispuesta. Sí. Que realmente está dispuesta y que realmente va a aprender y va a querer hacer esa transformación y va a querer cambiar. Lo que decía la pastora en un principio, hay ovejas de 40 años en el ministerio. Sí. De muy jóvenes empezaron y no han querido salir de ahí y la pasan de iglesia en iglesia. Porque nunca han querido precisamente esa búsqueda o sea, yo no digo dejémoslas que se pierdan, no, pero muchas veces estar ahí encima, no, es que con ella toca tener paciencia porque usted sabe que ella
sí, en algún momento sí uno entiende que la persona es a una oveja, pero hay personas que ya definitivamente no son ovejas, sino que están es como malcriadas y se acostumbran a que no, es que yo soy así, a mí, y se enranchan, y es que a mí nadie me la monta, y es que a mí esto y lo otro. Entonces ese tipo de cosas no hay que permitirlas, porque yo pienso que adicional a ayudar a que no salga de ahí. Ahora, hay que entender que nosotros ni transformamos a nadie, ni permitimos que se pierda a nadie, porque esa es decisión personal. El Señor nos da la palabra y cada quien escucha y toma la decisión. Nadie pierde salvación. Si usted no la ha tomado, jamás la va a perder. Es un regalo inmerecido que nos da el Señor, que si usted no lo quiere tomar, pues nunca lo va a perder porque simplemente nunca lo aceptó. Entonces, nosotros hacemos la obra de ir y comentarle, y hablarle, y decirle, ya que tiene oídos, que oiga. Si no, la decisión es personal. Si yo nunca quise atender, nunca quise escuchar, pues simplemente los pastores van extendiendo y van acabando sus recursos hasta el momento en que pues, la persona toma la decisión de si quiere volver o si quiere volver. Pero ya no es dejarle esa carga al pastor, porque ya no respondería al pastor. Dime. Qué pena, no sé, porque es que estaba sin sonido, no sé qué hayan dicho, pero algo que pues venía a mi mente era que por eso Dios puso a los pastores a cuidar ovejas, mas no puso al evangelista, al profeta, a todos los demás, porque el pastor tiene paciencia, es más paciente que los demás. Claro. Ah, yo no soy pastora, entonces. Claro, es otro ministerio. Ay, sí. Es otro ministerio diferente y el pastor está ahí y él es pastor. Sí. Él es maestro, pastor, porque él estuvo ahí. Pero si ustedes se acuerdan, muchas personas lo siguieron a él, muchísimas. Ajá. Pero cuando dejó de darles de comer, se fueron. Sí. Lo seguían porque él les daba de comer, no porque realmente estuvieran convencidos. Y muchos se fueron. Y él, inclusive lo que decía don Oscar, ustedes también se quieren ir. La decisión es de ustedes. Les dio palabra y les explicó y les mostró. Pero si no querían, pues, don Oscar, somos todos oídos. Bueno, gracias. Yo quiero darle espacio a mi esposa que con algo, leí, compañeros. Por supuesto. Buenas noches para todos. Noches. Yo pienso que así como me sucedió a mí, ¿no? Que yo prácticamente nací en Rocafuerte, digamos así, y la inmadurez y la desobediencia me llevaron a vivir cosas y di botes como da botes un bebé, porque me faltaba madurez. Y Dios hace la obra en uno y esas semillas que la pastora había sembrado creció y maduré. Las cosas que viví me hicieron madurar en cuanto a lo espiritual y Dios me volvió a poner en el lugar donde Él quiso siempre que yo estuviera. Entonces yo digo que eso es como también inmadurez pues de nosotros, ¿no? Por eso vivimos eso. Pero ahorita ya en la madurez que uno tiene en cuanto a la enseñanza de la pastora y eso, yo creo que no nos volvería a pasar eso. Yo digo que también es muy importante, ya que Cristina toca el tema de que muchas veces, sí, el tema de la inmadurez, pero también es la falta de conocimiento, la importancia de que cuando una persona llega y está bebecita en el evangelio, se le dé conocimiento y se le dé palabra y se le haga un discipulado bien profundo para que esa persona tenga como más capacidad de entender cuando ya se le empiece a hablar en el momento en que empiezan a llegar esas falencias. Sí, porque, y Cristina misma lo está diciendo, fue necesario que ella lo entendiera como con totazos, como con golpes, y de pronto no había el conocimiento previo de todo ese tipo de cosas. Yo también quiero hablar algo. Ante todo, pues, a la pastora realmente agradecerle por toda la paciencia que nos tiene. Yo me imagino
el puesto de la pastora como de un padre, ¿cierto? Siempre con las puertas abiertas. Uno como papá le dice claramente las cosas y las condiciones a los hijos en la casa. Y siempre va a tener abiertas las puertas para ellos. Claro, con las condiciones que uno tiene. Entonces, es eso, no soltarlos totalmente a las personas, me parece importante, siempre estar en las oraciones de ellas. Puede ser que en el momento no quieran volver, pero yo considero que de esa manera, como pastor o como padre, estando en las oraciones, Dios hará también algo en sus vidas. Sí. Amén, así es. Sí, señora. Así es. Pero ustedes recuerdan la parábola que yo les dije del cerdo pródigo. Ay, sí. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Resulta que cuando el hijo pródigo Sí. volvió... Yo sí me acuerdo, el marranito. Ah, bueno, el marranito pródigo, cuando el hijo pródigo volvió a casa, cuando estaba comiendo algarrobas, un cerdito le dijo, oiga, ¿y usted para dónde va? Digo, para la casa de mi padre, porque allá tengo, hasta los jornaleros comen carne. Entonces el cerdito dijo, bueno, yo también me quiero ir. Y el cerdito se fue con él para la casa. Y él lo tuvo allá y le enseñó. Y los papás le decían, oiga, hay que ordenar la pieza y hay que organizar todo. Y el cerdito, ¿sabe qué hacía? Miraba por la ventana y extrañaba al chiquero. En ocasiones la palabra del Señor dice que el perro volverá al vómito y el cerdo al chiquero. De la persona que definitivamente no quiere entender, echa para atrás. Eso no hay nada que hacer. Cuando vemos que una persona no quiere dar fruto es porque definitivamente no quiere. Y tomó la decisión de no querer hacerlo. Y por más que el pastor intente, ya, como lo hemos dicho, eso está en manos del Señor. Si el Señor ya tendrá un encuentro personal con él y lo va a establecer en algún lado, o simplemente el Señor respeta porque Él es un caballero y Él nos da ese derecho a decidir, pues simplemente nos suelta de la mano y si usted es hijo de perdición, pues piérdase, porque yo no puedo hacer más con usted. Y en ocasiones sucede eso, porque el Señor nos da esa libertad de decidir nosotros mismos. Eso tampoco, en ocasiones no lo entendemos y pensamos y juzgamos a los pastores, porque pensamos que les faltó trabajar sobre esa persona y en ocasiones es que ya ellos dieron lo máximo y es que hay personas que definitivamente no quieren oír. Pues No quieren oír. en ese sentido yo también diría lo mismo, o sea, eso es como de parte y parte, ¿no? El pastor Sí. también debe entender o también debe saber en qué momento soltar. En qué momento ya definitivamente esta oveja no quiso volver. Y entonces también saber decir, bueno, listo, ya fui, ya lo traje, volvió y se fue, volví, lo traje, volví, lo curé, volví, lo sané, lo bañé, lo arreglé, y volvió y se fue, entonces ya definitivamente es que no quiere estar. Entonces, una pregunta ahí, ¿no? Pero es que hay algo, ¿Qué? hay algo que la palabra nos dice que no es el que corra ni el que quiere, sino el que Dios tenga misericordia, ¿no? Llegará un punto de que, lo que dice Leo, pero ya la misericordia de Dios nunca se quitará de él, entonces ya, pues... Pero entonces sí, pero entonces Dios, ahí es donde yo voy, o sea... Dios tiene que hablar al corazón del pastor, pero Dios tiene que hablar al corazón debe tener mucha sabiduría y en por eso le digo yo. Hay que, pues, yo reconozco la sabiduría de la pastora en ese momento, porque tiene que ser uno, yo estoy de acuerdo con Paulita, yo tampoco sería pastora. Yo no tengo tanta paciencia. Ay, mamá. Bueno, una poquita. Y aparte de eso, yo soy calvinista. Ay, por Dios. Sí, Iba yo para allá. Eso es Iba para allá. Y vuelve y la trae. De eso Ay, soy no. calvinista, que no, esto mejor dicho no es, eso es para el que realmente quiere y los que definitivamente el Señor los tiene, eso será. Es llamado, eso es llamado, sí, eso es llamado. Correcto. Si vamos a eso, si somos calvinistas y pensamos que somos escogidos desde el vientre de nuestra madre, pues en algún momento vamos a entender la palabra. Hacíamos guerra, pero en algún momento el Señor tiene un encuentro con nosotros y lo vamos a entender y vamos a entrar al sendero. Sí. Si pensamos eso. Pero como la misericordia del Señor es tan grande y no podemos pensar en un Dios injusto, Pues sí, Él nos da oportunidades a todos, pues pensemos que no es así, que hay oportunidad para todos, pero las puertas de allá nos han, más bien el camino es angosto, y no todos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ya es personal, ¿verdad?
Por lo menos yo le digo como pastora les voy a hablar. Porque yo siempre estoy pendiente, es algo que me pone Dios, ¿no? Y yo creo que yo siembro esa palabra en ellos y algún día van a llegar. O sea, esta es mi esperanza y mi fe, y que uno como pastor le da tristeza que se pierdan, ¿no? Entonces uno pone su granito de arena, y por lo menos aquí hay una que hace mucho no viene, yo le hablé, así como que le encontré y me decía, pastor, es que a mí me cuesta, yo quiero buscar de Dios, pero a mí me atraen cosas de afuera y yo no soy honesta con Dios. Y yo le dije, pues está todavía a tiempo, porque no estamos para esto, y lo que está pasando en el mundo es un llamado de Dios para que uno vuelva a la iglesia y se convierta a Cristo. Entonces, pero hay algo en el corazón de uno como pastor que uno les quisiera que todos estuvieran ahí. Entonces, uno por eso los deja de buscar, pero no deja de mandarles un mensaje, ¿sí? A ver, la esperanza o la fe que yo tengo es que algún día van a volver y realmente van a ser hijos y van a dejar de ser ovejas, ¿sí? Que un día el Señor las va a tocar, van a tener un encuentro personal con el Señor, y es ahí donde realmente se van a convertir a Dios. Entonces, eso es lo que Otra cosa, también entiendo que no es solamente actitud de oveja que se vayan de la iglesia, a veces permanecen en la iglesia. Sí, pero uno tiene muchos problemas con ellos. Exactamente. Entonces también yo pienso que en ese caso hay que, lo que hablábamos al inicio, hay que, como quien dice, ser directos al punto, y de pronto, ay no, mejor yo no le hablo así porque se va, como decía Osquitar. O sea, si usted también se quiere ir, pues... Sí. No hay nada más peligroso para vivir una iglesia que una oveja mal preparada o dolida. Sí. Eso puede vivir una iglesia, pero si nosotros vemos, vamos al principio, la tercera parte de los ángeles que fueron preparados por Dios y creados por Dios, se separaron. Sí. De dos hijos que tuvo Adán y Eva, en un principio uno de los dos no entendió. Sí. Lo tenía otro. Entonces, de los 12 apóstoles, uno no, y andando con el mismo Jesús. Entonces, pienso que ese llamado es para todos, pero no todos lo entienden. Y siempre va a haber un problema. Lo que sucede es que nosotros como ovejas también tenemos que disponernos para todo eso, para todo lo que viene, porque en ocasiones nos acostumbramos solo a pedir, y a pedir, y a pedir para nosotros como ovejas, y no queremos salir de ahí. Entonces no nos gusta, si nos llaman a un discipulado, no nos gusta, si nos llaman a una vigilia, a un ayuno, no nos gusta es que solamente oren por nosotros, que nos ministren, que nos den promesas, que vayan a la casa, que nos regalen cosas, que la pastora nos viva abrazando, sobando, que nos eche cepillo. Sí, así es. Sí. En ocasiones nos gusta eso y no nos gusta salir de ahí. El problema es que así nunca vamos a crecer, nunca vamos a tener la transición de oveja a hijo. Cuando hablaba Cristina, eso es la transición, básicamente lo que pasó con el hijo pródigo. Ella pues, tenía su testimonio, ella tuvo un encuentro con el Señor le hizo entender, a las buenas o a las malas, no sé, ella entenderá, le hizo entender y tuvo un encuentro y ella regresó. Eso fue básicamente lo que hizo el hijo pródigo. Y el Señor le muestra nuevamente todas las bondades que tiene. Básicamente es eso. Si quiere, continuemos leyendo acá el texto. Sí, señor. Apaguen sus micrófonos. Don Oscar, ¿me escucha? ¿O está desconectado, don Oscar? No veo a don Oscar. Oscar acabó de salir, tío. Yo ya me bañé. Pastora, si se puede comunicar con don Oscar para que conecte, no sé. ¿Qué le pasaría? El tiempo del hijo pródigo. Este nuevo tiempo es importante que hayamos pasado por el tiempo de oveja. Obviamente, lo que habíamos hablado anteriormente. El tiempo de cuidados, el tiempo de derechos. Esto ya no determinará por nosotros, o esto
Ya esto determina en nosotros un buen crecimiento y entendimiento de lo que es pasar de los hombros del pastor a los brazos de un padre. Esto es importante, ya que para asumir responsabilidades sanamente se debe tener o se debe haber recibido cuidados que nos llevará a ser hijos con una mentalidad y un corazón sano. La oveja colabora, el hijo se compromete y ahí va la historia de la gallina y el cerdito, donde la gallina colabora y el cerdito se compromete en unos omelettes, unos huevos con jamón. La gallina colabora, pone los huevitos. En cambio, el cerdito sí se compromete porque ahí toca pelarlo para poderle sacar el tocino. Básicamente es así. La oveja colabora, pero nunca se compromete en nada. Desde lejitos, ella ve las cositas de lejos y en ocasiones empezábamos, a mí me gusta que esto deberían de hacerlo, o estas cosas deberían de funcionar así. Pero en el momento donde se les dice, venga, pero ayúdenos para que eso se vea así como a usted le gusta. No, la verdad es que no tengo tiempo, o es que yo vengo solamente los domingos, o es que eso básicamente es una mentalidad de oveja, cuando no queremos aceptar una responsabilidad. Una oveja demanda cuidados, pero un hijo asume responsabilidades, básicamente lo mismo que les estaba diciendo. Una oveja no puede asumir responsabilidades, solo demanda beneficios. Básicamente, porque está mal preparada, porque no se le dio una buena sanación, porque no se ha atendido adecuadamente, por muchas otras cosas, o porque simplemente ella no ha querido poner de su parte y no quiere hacer la transición. Básicamente puede ser por muchas otras cosas. La oveja puede llegar a ser inconstante como un hijo. Con un hijo se planea un futuro. Con un hijo, ya con usted con un hijo, puede planear un ministerio, puede empezar a planear un trabajo más arduo, puede poner un compromiso con un hijo, porque se le puede ir soltando responsabilidades. Con ovejas se tiene un rebaño, con los hijos se constituye un reino, una iglesia. No todos los que llegan a la iglesia constituyen esa iglesia, porque muchos se van. Lo que llamamos iglesia como cuerpo de Cristo, no como las cuatro paredes. ¿Sí? Con ovejitas no lo podemos hacer, pero con hijos sí. Porque las ovejitas, hasta que no hagan la transición, no sabemos si se van a comprometer o no, o si realmente creen, porque ahí está la clave. Creernos el cuento de Génesis hasta Apocalipsis. Totalmente, no es que creemos un poquito, pero lo otro no. Cuando se me exige, ya no creo. Es que somos exagerados, es que somos muy religiosos. No, si nos creemos el cuento, nos creemos de Génesis a Apocalipsis, completico. Una oveja solo entra a la casa del pastor a ser parte del banquete. Un hijo entra a ser el centro de la celebración. El hijo hereda por parte del padre todo aquello que él le quiera dar, ¿cierto? El hijo tiene autoridad, los hijos tienen autoridad sobre las ovejas, por eso se nombran líderes que manejan ovejitas. El hijo sabe y entiende todo lo que le es del padre, que todo lo que es del padre le pertenece, o algún día le pertenecerá. ¿Sí? Eso lo vemos en el versículo 31 que dice, todo lo mío es tuyo, le dice el padre al hijo pródigo. ¿Verdad? El hijo sabe que su autoridad es legal porque proviene del padre. Ustedes saben que ustedes tienen una autoridad delegada. La pastora tiene una autoridad delegada de Dios. Y ahí va descendiendo esa autoridad. La pastora le va dando autoridad a sus hijos, dependiendo la responsabilidad que cada uno vaya respondiendo, ¿sí? O que vaya dando, o que vaya comprometiéndose con esa responsabilidad. El hijo vive en la casa del padre y no se va hasta recibir su herencia, por supuesto, porque sabe que tendrá una herencia ahí. Así como Eliseo persiguió a Elías por todas partes, así como él sabía que se lo iba a llevar, pero nunca se le fue del ladito, estaba ahí pendiente porque sabía que él iba a recibir algo. Él le dijo, él le pidió doble porción de su espíritu y él dijo, si está atento, si está pendiente de qué hora me voy, pues se lo daré. Y él no lo desprendió en ningún momento porque sabía que iba a recibir algo. Las ovejas tienen que ser empujadas, los hijos saben la voluntad del padre y la obedecen. Cuando usted ya se convierte en hijo, en ocasiones ni siquiera tiene que preguntar qué hay que hacer, usted ya lo sabe, ¿sí? Y conoce
y conoce la palabra del Señor y sabe que hay que hacer la voluntad de Él. Por supuesto, lo mismo que con el pastor o con los pastores. O inclusive con los mismos líderes, porque convivimos entre líderes y sabemos que hay que hacer algo y que tenemos una responsabilidad y no nos tienen que estar empujando. Ojalá nos tuvieran que atajar, no empujar. Los hijos son atrevidos, las ovejas son pasivas. Lo que yo les decía, en ocasiones, ojalá nos tuvieran que atajar con tantas ideas que tenemos y tantas cosas que queremos hacer. En cambio, las ovejitas sí son pasivas, más bien no tengo tiempo, no quiero hacer. ¿No? ¿Sí? Es increíble cómo Jesús en la oración sacerdotal de Juan 17:1-26 dispone que todo lo que es del Padre con tal autoridad a favor de sus discípulos. Él dispone de todo lo que es de su Padre. Vamos a leer Juan 17:1-26. Juan 17:1-16. Juan 17, desde el 1 hasta el 16. Dice, estas cosas, Juan 17, del 1 al 16, para los que están buscando ahí en la Biblia. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han crecido y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura, o la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Él dispone de todas estas bendiciones. Él sabe que son del Padre y le corresponden a Él también. Y por eso Él pide para ellos, para sus hijos, que eran los 12 que lo habían seguido, que Él los había apartado para eso, para un servicio. Por lo tanto, Él pide, y Él sabe que tiene una herencia y puede disponer de ella, porque está totalmente convencido. Por lo tanto, Él le pide al Señor que así como lo glorificó a Él, lo guarde. Sobre el texto les comparto la esta o... Kimberly, les comparto la lectura, pero ya no, ya acabé. Perdón, no alcancé a leer. Básicamente es lo que el Señor le dice, guárdelos. Cuando yo estuve en el mundo, yo los cuidé y los guardé. Ahora que yo me voy, pues te pido que los guardes, porque ellos van a estar al mundo y los voy a mandar al mundo. Quedan 5 minutos para que ustedes nos compartan sus experiencias, sus opiniones, y en la próxima clase continuaremos. ¿Verdad, pastora? ¿Sí? Sí, Leo, lo importante es aprender, no correr. Exactamente. Entonces, terminamos, sí. No sé quién quiera aportar algo. Mona. Pues la verdad, yo digo una cosa, que
es muy complejo manejar personas, pero ya en este caso ovejas. Ese tema es muy amplio, ¿no? Porque a veces he conocido gente que es muy metida con Dios y muy servicial y todo, y les hablan de Dios, son personas que no se cansan de hablar, de servir, pero no están en un liderazgo ni están en nada, pero son muy comprometidas con Dios. Es que ser hijo no tiene que ser líder, o sea, eso no me hace a mi hijo. Mi hijo me hace que yo tenga una responsabilidad con Dios, que sí todos tenemos un ministerio y que vamos a llegar a él, pero por lo menos mi papá nunca sirvió en la iglesia, pero él evangelizó el barrio, y hay muchos que se convirtieron a Cristo por mi papá, pero él nunca fue ujier, no tuvo liderazgo porque él no quiso, pero el Dios lo usaba y él era hijo. ¿Por qué? Porque él a toda hora estaba hablando de Dios. Entonces, el hecho de que yo no sea un líder no quiere decir que no sea hijos, es el compromiso que tengamos con Dios. Y es que el servicio no es solo en la iglesia. Exacto. Sí, eso es muy cierto. Para ser esto, hijo no necesariamente tiene que ser líder, pero para ser un líder sí tiene que ser un hijo. Exacto. Palabra, pero sí es. Nosotros en la iglesia en 4 paredes. Sí. Realmente la iglesia no son 4 paredes. Es un compromiso con otras personas. Es dar de su tiempo para ir a hablarle, a entender cuál es el rito y poder dar a otra persona. Pero si nosotros corazón guardamos ese temor o ese resentimiento, por eso nunca vimos nada, porque simplemente esa persona no me cae bien, pues hay algo que no hemos entendido todavía. ¿Sí? Básicamente es eso, el Señor busca, si nos acomodamos en la iglesia, hablarle de la iglesia es muy fácil, lo que él decía, yo lo que necesito es que usted le hable a los de afuera, ¿sí? Ame a sus enemigos, no a sus amigos. Eso es lo que nosotros debemos entender, y ahí es cuando hay la transición de oveja a hijo. Y básicamente, Ramón, ahí hay mucho hilo por cortar, ¿no? Porque usted puede pensar que ya es hijo, pero tiene comportamientos de oveja en ocasiones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que es un jornalero, que es muy parecido a un hijo, que aunque está en el servicio, no es hijo. Y tampoco es oveja, es un jornalero. Que simplemente se identificó y está a través de su servicio. Pero eso lo vemos más adelante, Mona, no me adelante, usted siempre. Sobre las ovejas, no, porque es que qué pena, es que algo que yo le entendí, percibí que si no. Solita, porque es que no le escucho a ambas. Paulita. No, que algo que pues bueno, hable, Paulita. Eso. Paulita, hágale. Una pregunta, ¿las ovejas vienen siendo ya parte de la iglesia o solamente hasta que se gradúen de hijos? Yo pensaría que forman parte de la iglesia cuando son hijos, cuando somos hijos de todo forma parte de su familia o para ser hijo de él, ¿sí? Todo el que le reciba. Mientras que todavía no creen, porque todavía no en el proceso. El hecho